Se movía, hizo fallar mucho a Victorio Saludar. Esa izquierda en la Bueno, muy bien ahí el mini Pac-Man. Ha entrado en ¡A la lona! Volado. ¡Sí, señor! Volado el mini Pac-Man con su poca experiencia de 4 peleas profesionales. Sí, señor, se quedó. Otra vez. Caída oficial, caída oficial. Bago natin simulan, sa mga gustong tumalpak dyan sa legit online betting, ay i-recommenda ko ang 1xBet. Malalaki ang odds, mabilis lang mag-deposit at syempre mag-withdraw. Pwedeng gumamit ng GCash, bangko, cryptocurrency at marami pang iba. At pwede kang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa unang deposit mo. Magpa-register lang kayo gamit ang link na nakapin sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang gamitin ang ating promo code na CNM sa unang deposit mo para makuha mo ang bonus na up to 7,000 pesos. At sa mga magtatanong kung paano mag-register at mag-deposit, naglagay na din ako ng link ng video sa comment section para di na kayo mahirapan pa. Madami kang sports na pagpipilian. Pwede kang tumalpak sa basketball, UFC, at syempre boxing. Kung trip mo naman ang online casino ay marami din dito. Ngayong linggo na mga pre, ang laban ni Ryan Garcia kontra Javier Fortuna. At may laban din ang dating Pinoy World Champion na si Victorio Saludar kontra Oscar Culiazo. Matataas ang odds, kaya ano pa ang hinihintay mo? Kalpak na! At ang aking paalala, para lang ito sa 18 years old and above. At syempre, gamble responsibly. Victorio Saludar alias Vicious. Pangalan pa lang, parang panalo na. At sa alias pa lang siguradong malakas na. Dating WBO at WBA World Minimum Weight Champion. Tubong Cotabato at nakatira ngayon sa Cagayan de Oro. May tangkad na 5'3" at may edad na 31. Siya ngayon ang susubok na puputol sa kamalasan ng Pinas sa boxing ngayon. May laban ngayong linggo. Undercard siya ng Ryan Garcia versus Javier Fortuna. Makakalaban niya dito ang isang undefeated na southpaw na pambato ng bansang Puerto Rico na si Oscar Culiazo alias El Pupilo, alaga ng dating world champion na si Miguel Cotto. May tangkad lang ito na 5'1" at may edad na 25. Ang kanilang bakbakan ngayong linggo ay nakaschedule sa 12 rounds. Isa itong eliminator fight. Number 1 contender si Vic Saludar at number 2 contender naman si Culiazo para sa WBA minimum weight title na hawak-hawak ngayon ng champion na si Eric Rosa alias Mini Pac-Man. Ibig sabihin nito mga pre, kung mananalo si Saludar sa laban ay siguradong makakaharap niyang muli ang tumalo sa kanya noong nakaraang taon via controversial split decision at kumuha sa titulo niyang WBA minimum belt na si Eric Rosa. Sa mga hindi nakakaalam mga pre, natalo po itong si Saludar via controversial split decision noong nakaraang taon. Dumayo siya sa baluarte ng challenger sa Dominican Republic para sa unang pagdipinsa niya sa titulo. At dito nga nakaharap niya ang undefeated nilang pambato na si Eric Rosa na may alias umano na Mini Pac-Man. Controversial ang laban, lalo na noong tinawagan ng knockdown ang Pinoy sa round 9 na kung tignan natin ng maigi mga pre ay outbalance ang nangyari at dominado ng Pinoy champion ang halos buong rounds ng laban. Madalas lang umaatras ang challenger sa laban mga pre at natalo pa din ang Pinoy dito. Maraming mga nagdududa sa naging resulta, lalong-lalo na sa naging hatol ng isang hurado dahil ang score kasi niya ay 109 to 116 pabor sa challenger na kung saan sobrang layo ng score. At noong tinignan ko mga pre kung taga saan ang judge na ito ay ayun nga, kababayan lang din pala ng challenger sa Dominican Republic. Alam na this. Matapos ang laban mga pre ay nagprotesta ang GAB chairman o Games Amusement Board chairman na si Baha Mitra sa naging resulta. At ang naging desisyon naman ng WBA president na si Jesus Mendoza ay gagawa na lang ng eliminator fight ang number 1 contender at number 2 contender at ang manalo dito ay siyang lalaban sa bagong champion na si Eric Rosa. Kung magtagumpay ang Pinoy na si Vic Saludar sa laban niya kontra kay Culiazo ay matutupad na ang matagal na niyang gusto na risbakan itong kalabang si Eric Rosa alias Mini Pac-Man. Gigil ulit makuha ang titulo niya at para na din maputol ang sunod-sunod na pagkatalo ng ating mga pambato. Tan esperada que tuvimos un anuncio de última hora del propio presidente de la Filipino, el que ostenta el campeonato específicamente 105. El Mini Pac-Man cuando logra... Y es más alto que el dominicano. Hay que tomar a los rivales, aunque este Victorio Saludar es un hombre de experiencia. Sí, se llevó al Mini Pac-Man contra las cuerdas. Que está en tierra ajena y por eso está tratando de... Y como dije, ha habido poco estudio a pesar de que quedan 11 más. Parte del Mini Pac-Man. Otra vez el segundo campeón paja con que contra el país. Ya en una ocasión. Ioka, el hijo de Hiroki Ioka ganó con la pelea. Habrá 3 más. Ocultarle por allí mismo, pero no encontró a Saludar. Aquí está el Mini Pac-Man tratando de acortar
el terreno. Fácil en su carrera. Claro que no. ¡Ey! Buena la combinación de su oponente. Ahora él tiene que tratar de aprovechar que poca pelea fue en el peso mediano. Sí, en el peso mediano. Inexperto. Lo tiene de astuto también el Entró ahí el Mini Pacman. Pero el importante, son dos boxeadores con nivel de campeonato mundial. Si me pongo a mencionar, no termino. Ocurrido la mitad de este tercer asalto, creo que ha pegado más. bueno, muy bien ahí el Mini Pacman. Ha entrado en ¡No, serio. a la lona! Volado, ¡Sí, señor! Volado de izquierda que le aterrizó en la mandíbula al Filipino. Eso es importante en él. Eso es madurez boxística. Saludar. Sí, claro. Yo también. Buena ahí, otras habilidades del Mini Pacman. El recto ahí de saludar. Boxeo, pero el hecho de que esta pelea sea martes hace que toda Sí. la atención esté concentrada en este espectáculo. Y estamos seguros que el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, Presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, nuestro amigo. el Mini Pacman, se agacha la emoción. La mayor parte de la emoción arriesgado aquí. El han arriesgado La aquí. presión sobre todo de las comisiones de boxeo de los Estados Unidos. Y eso perjudicó a boxeadores como la Avispa Cuello, Y a- como el Mini y a- Pacman y al Rosa. Mini Pacman. Sí, señor. Pero Schwan Boxing Promotions y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana intentan regular derecha, costado izquierdo, bien metida por el Mini Pacman y se anima a seguir. Por allí recibe la derecha cruzada por parte de sabiendo tal como se esperaba. Izquierda entrando con derecha combinada, costado izquierdo, buena la izquierda al hígado por el Mini Pacman, pero no le sale gratis. Ahí esquivó dos golpes. Filipino no entró tan de lleno. El hombre ha hecho sus Otra vez. ajustes. En este asalto ha logrado buenos golpes el Mini Pacman. A Victorio saludar. Mira cómo lo hizo fallar ahí. No coge presión. Ha venido un poquito más de cinga. Sí. Buena. Ahí está saludar tratando de... No es una bronca, es una pelea de mucha estrategia, una pelea muy técnica. ¿Sabe que él perdió una pelea? Y a sus manejadores. Por momentos lo ha hecho fallar hasta 6 goles. A ver si... Anteriormente. No, inclusive antes de tiempo se paró esa esquina. Otros se hubieran engolosinado y estuviera soltando O solamente. sea, lo que está pasando. ¡Ey! ¡Qué bien! De esquina, vamos a ver si se mueve de allá a tiempo. Soltó. Eric Rosa, ahí está saludar tratando de acorralar al dominicano que no se deja. Campeón interino, Mucha- en algún momento tendría que... se agachó a tiempo. Pegó bien y repitió allá el Mini Pacman y ahora amarra. Eso no es caída oficial. Dice el árbitro. Le que están sí. contando. Sí, señor. No vio el gol. Una pelea que si tú le quitas las dos caídas... ¡Ey! Mira qué bien. Quiere decir, hermano, salga a rifársela. Sí. Juéguesela. Bueno, dos caídas a problemas con el Mini Pacman. ¡Ey! ¡Qué bien el Mini Pacman ahí! Y busca el amarre. Relajar un poquito, quitarse un... Ahí. Izquierdazo al pecho allí. Buen reto ahí de saludar. Sí, señor. Otra vez. Caída oficial, caída oficial. Se quedó en las cuerdas arriesgadamente el Mini Pacman Sí. Rosa. Te tira. Ser un hombre preciso. Interesante. Porque Tres con- caídas. Ahora es, dice el público dominicano. Pero se mueve por todo el ring, pero por donde se mueva. siga, que lo siga. Sí. Buen reto ahí de parte del filipino. Otra vez. Le llevó bastante bien. Otra vez. Bueno, ahora El sí. gobierno de la República Dominicana. El Mini Pacman Rosa se ha metido en la esquina del rival. Buena la repetición de mano derecha por parte del Mini Pacman. Bueno, señores, esto está... Dos hombres, un solo título. Buena la derecha de su cinturón, su título está en juego. Buena la derecha, el asalto, el dominicano. Un asalto que podría ser decisivo. Finaliza la pelea, señores. Wow, lo hermoso del boxeo. Fíjense ustedes, qué buen gesto. De Vamos. Villa Duarte, Santo Domingo, República Dominicana.